hermanos, estas lecturas de hoy son las dos de las lecturas que no tienen desperdicio y darían para muchísimo comentario. El pasaje de la carta a los Gálatas, que es la carta, junto con la segunda carta a los Corintios, la carta más apasionada de San Pablo, también la menos ordenada por ese motivo, pero una carta fundamental en la historia de su pensamiento y en la historia de su vida. Pero también una carta fundamental para la historia de la Iglesia. Y el pasaje que hemos leído explica uno de los hechos fundamentales de la historia de la Iglesia, que San Pablo explicaría como a la manera de los rabinos, ¿no? Si la ley judía ha condenado a muerte a Jesús, Dios, al resucitar a Jesús de entre los muertos, ha desautorizado la ley judía, que sirvió como instrumento pedagógico para educar al pueblo de Israel, pero que no es una obligación para quienes creen en Jesús, sean gentiles o judíos. Eso fue una cuestión de vital importancia en la vida de la Iglesia más primitiva de todas y por lo tanto uno de los hechos más. Nosotros somos cristianos porque justo en los primeros años de la Iglesia quedó claro que el Evangelio era algo dedicado a todas las naciones, no al pueblo judío o a los que pasaran, por así decir, por la pertenencia mediante la circuncisión de la carne y mediante las prácticas de la ley judía al pueblo del antiguo Israel. No me detengo en ello, aunque digo que es un texto lleno de detalles sumamente interesantes e importantes también para nuestra vida. Por ejemplo, el hecho de no obrar por simulación, el reproche que Pablo les hace a algunos de los apóstoles de tratar de quedar bien con los que provenían del judaísmo, evitando así el conflicto, pero tratando de quedar bien con todos, y como eso no es normalmente lo que caracteriza a los siervos de Dios, y otras muchas cosas. También el hecho de cómo San Pablo acude a las columnas de la Iglesia para verificar su tradición, si lo que él había aprendido, ciertamente en Damasco y en la provincia romana de Arabia, que no es la Arabia Saudita de hoy, de los cristianos acerca de la tradición sobre Jesús, si era la tradición verdadera o es que él había corrido en vano. Los rabinos y los discípulos de los rabinos repetían su tradición que habían aprendido de memoria con frecuencia delante de los rabinos más considerados, más expertos, más sabios, y se dejaban corregir por ellos. Y muchos, repito que hay en ese pasaje muchísimos detalles, pero el pasado del Evangelio es la oración que Jesús nos enseña, es la oración que hacemos todos los días en la Eucaristía, y por lo tanto es un pasaje también central. De la oración del Padre Nuestro también se puede hablar muchísimo y todo sabroso. La verdad es que comprender bien y en detalle las peticiones del Padre Nuestro es todo un curso de cristianismo. Pero solo voy a deciros una cosa que resume todas las peticiones. Lo que pedimos en el Padre Nuestro es una única petición: Señor, sálvanos. Por lo tanto, le pedimos a Dios que actúe tanto cuando le pedimos que sea santificado su nombre como que venga su reino. Solo hay aquí una petición que ya está, por rutina. El Evangelio lo que estamos leyendo es el Evangelio de San Lucas, y San Mateo tiene la palabra del pan cotidiano, dánosle hoy. Pero San Lucas tiene otra palabra, una palabra en griego muy rara, que solo se conoce su uso en 2 veces, pero que significa realmente supersustancial. Pero podemos comprender lo que quería decir San Lucas al decir supersustancial, que repito, la traducción española ha preferido lo más cómodo, que es
tomar el adjetivo de San Mateo y ponerlo aquí, pero no es lo que San Lucas dice. Pero cuando uno hurga en lo que significa ese supersustancial, significa, detrás estaba una palabra aramea que significa el pan de mañana. El pan de mañana es el pan de la vida eterna. Lo que pedimos en esa petición es participar en el banquete del reino de los cielos, del cual es un signo nuestra comida, Dios quisiera que familiar, cotidiana, o por lo menos dominical, y del cual es un signo siempre la Eucaristía, que anticipa el banquete del reino de los cielos. Pero lo que pedimos en esa petición no es el pan de cada día, como decimos. También pedimos, es legítimo pedir el pan de cada día, pero rompe la lógica de todas las peticiones del Padre Nuestro y se puede probar que la forma original pedía el pan de la vida eterna, es decir, el alimento que perdura, del que habla tantas veces, o el pan de la vida, del que habla Jesús en el Evangelio de San Juan. Eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Que no excluye lo otro, no es que sea ilegítimo pedir el pan nuestro de cada día, y necesitamos pedirlo para nosotros y pedirlo para muchos otros, para quienes ahora quizá pues la mayoría de los hombres no tienen asegurado el pan de cada día, por lo tanto no tienen asegurada, diríamos, el sustento más necesario para la vida. Pero nosotros que lo tenemos, es útil recordar que lo que pedimos en el Padre Nuestro es sobre todo participar en la vida eterna, es decir, lo mismo que pedimos en las demás peticiones. Solo hay una que implica una acción nuestra, todo lo demás son acciones de Dios que le pedimos que haga, salvarnos. Pero solo hay una donde pedimos, Señor, perdónanos, que es algo que tienes que hacer tú, de modo que también nosotros podamos perdonar a nuestros deudores, que también nosotros podamos perdonar a lo que nos ofende. Lo único que el Señor nos pide que hagamos es perdonar. Nuestra salvación, por lo tanto, si queréis, es amar por encima de la ofensa, amar por encima de la justicia. Pero todo lo demás de nuestra salvación le corresponde a Dios. Solo quiero decir que rezamos el Padre Nuestro, y yo lo rezo muchas veces con muchísima rutina, es decir, sin darme cuenta de lo que pido, o aunque me dé cuenta de lo que estoy pidiendo, lo pido pues de una manera demasiado, como si fuera una petición demasiado banal. San Agustín decía que para rezar bien un Padre Nuestro hay que trabajar el corazón de forma que lo que verdaderamente deseamos es lo que pedimos en el Padre Nuestro, que lo que verdaderamente deseamos es la salvación de Dios. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, que ese sea nuestro tesoro, y eso requiere toda la vida. Educar a nuestro corazón para que no pongamos nuestra felicidad en bienes de este mundo o en cosas de este mundo, sino que la pongamos sencillamente en la participación en la vida divina. Eso requiere una educación del corazón que es larga, que es paciente, que es humilde. Pero cuando rezamos el Padre Nuestro, si queremos rezarlo bien, pedimos que el Señor eduque nuestro corazón para que nuestros deseos sean las cosas que pedimos en el Padre Nuestro y nada más. Porque además es lo único que verdaderamente sacia, y sacia hasta el fondo y sacia de manera desbordante los anhelos y los deseos de nuestro corazón.